¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior vimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya dado, y si te gustando los videos y eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, dando clic para suscribirse y activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del 22 de enero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro del Borussia Mönchengladbach versus el Bayer Leverkusen. Bien, veamos de bajas. El Borussia Mönchengladbach tiene 2 bajas y el Bayer Leverkusen tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 1 derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que viene bien el Borussia Mönchengladbach, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo 1 derrota, es decir que el Bayer Leverkusen viene mejor, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayer Leverkusen, segunda victoria para el Bayer Leverkusen, tercera victoria para el Bayer Leverkusen, cuarta victoria y quinta victoria para el Bayer Leverkusen, es decir que el Bayer Leverkusen es el favorito. Entonces veamos con el Borussia Mönchengladbach como local, y el Borussia Mönchengladbach como local tiene 1 derrota, 4 victorias, es decir que juega bien como local, y el Bayer Leverkusen como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que el Bayer Leverkusen cuando como visitante es un equipo irregular. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Borussia Mönchengladbach está en la posición 8 con 22 puntos y el Bayer Leverkusen en la posición 12 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gane el Borussia Mönchengladbach y un 33% a que gane el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es menos 4.5 tarjetas, es decir que en el partido habrán menos de 5 tarjetas. Menos 4.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Brujas versus el Charleroi. Veamos de bajas. El Brujas tiene 1 baja y Charleroi tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir que el Brujas no juega nada bien, aún no conoce la victoria, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Charleroi de los últimos 5 encuentros tiene 1 empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir que el Charleroi es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brujas, segunda victoria para el Brujas, tercera victoria para el Brujas y un empate y una victoria para Charleroi, es decir que el Brujas es el favorito. Veamos con el Brujas como local. El Brujas como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Brujas no juega nada bien como local, y el Charleroi como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que el Charleroi tampoco juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brujas está en la posición 4 en zona de Copa Europea con 36 puntos. Y Charleroi está en la posición 11 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gane el Brujas y un 15% a que gane el Charleroi. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que habrán como mínimo 9 corners, más 8.5 corners. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato Carioca de Brasil, el encuentro entre el Madureira versus el Fluminense. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Madureira de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo 1 victoria, es decir que el Madureira no viene jugando nada bien. Y Fluminense de los últimos encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Fluminense,
segunda victoria para el Fluminense, tercera victoria para el Fluminense, cuarta victoria para el Fluminense y quinta victoria, es decir que el Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Madureira como local, y Madureira como local tiene un empate, 4 derrotas, es decir que juega pésimo como local Madureira, y Fluminense como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que Fluminense juega muy bien como visitante. Vamos a ver la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 2 con 6 puntos, y Madureira en la posición 9 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Madureira y un 66% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá como mínimo un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos a la siguiente liga y vamos al Campeonato Paulista de Brasil, el encuentro de Palmeiras versus Sao Paulo. Dos grandes de Brasil y también dos grandes de Sudamérica. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Palmeiras viene jugando bien. Paulo, en los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Sao Paulo es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, segundo empate, una victoria para el Sao Paulo, una victoria para el Palmeiras y segunda victoria para el Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Vean cómo le va a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que como local juega bien, aún no conoce la derrota, y Sao Paulo como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Sao Paulo también juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla como le va en su grupo, y en su grupo Sao Paulo está primero con 4 puntos y Palmeiras está en la posición 3 en su grupo con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gane Palmeiras y un 18% a que gane el Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 3 tarjetas, más 2.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España, el encuentro entre el Barcelona versus el Getafe. Veamos de bajas. Barcelona tiene 2 bajas y Getafe también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 5 puntos, tiene 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Vemos cómo le va a Getafe, y Getafe tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Getafe no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, una victoria para Getafe y tercera victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito. Tenemos Barcelona como local, y Barcelona como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Barcelona juega bien como local, y Getafe como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Getafe no juega nada bien como visitante. En la tabla de posición Barcelona está primero con 41 puntos y Getafe en la posición 16 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Barcelona y un 6% a que gana Getafe. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la liga top del momento, que es la Premier League. El encuentro entre el Manchester City versus el Wolves. Veamos cómo le va. El Manchester City tiene una baja y el Wolves tiene 3 bajas, 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el City viene bien. Y el Wolves de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Wolves no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City,
segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, cuarta victoria para el City y quinta victoria, es decir que el Manchester City es favorito. Veamos con el Manchester City como local. El Manchester City como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Wolves como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Wolves juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 42 puntos y el Wolves en la posición 17 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana el Manchester City y un 8% a que gana el Wolves. El pronóstico para este encuentro es una jugada especial, es decir que Haaland hará un gol, es decir que una especial, Haaland hará un gol. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Arsenal versus el Manchester United. Veamos de bajas. El Arsenal tiene 2 bajas y el Manchester City tiene 4 bajas, 5 bajas. Pero el Manchester United tiene, disculpen, 3 bajas, 4, 5, 6 bajas. Mitad de equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. En la último encuentro tiene 4 victorias, empate, es decir que el Arsenal jugando bien, aún no conoce la derrota. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Manchester United también juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester United, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Manchester United, un empate y segunda victoria para el Arsenal. Es decir, veamos United, Arsenal, segunda victoria para United, un empate y segunda victoria para el Arsenal. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Arsenal como local, y el Arsenal como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Arsenal juega bien como local, y el Manchester United como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que como visitante es un equipo irregular el Manchester United. Vamos a ver en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester United está en la posición 1 con 47 puntos y el Manchester United en la posición 4 con 39 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana el Arsenal y un 27% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro entre la Juventus versus el Atalanta. Veamos si bajas. La Juventus tiene 3 bajas y el Atalanta 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Juventus viene bien y como mínimo hace un gol. Y el Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Atalanta viene mucho mejor, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Atalanta, una victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus y tercera victoria para Juventus. Disculpen, un empate, una victoria para Atalanta, una victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus y segunda victoria para Atalanta. Es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Juventus como local, y Juventus como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Atalanta como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Atalanta juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atalanta está en la posición 5 con 34 puntos y Juventus en la posición 10 con 22 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana la Juventus y un 28% a que gana el Atalanta. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos. El encuentro clásico, ¿no?, de dos grandes, el Feyenoord versus el Ajax. Veamos las bajas. El Feyenoord tiene 2 bajas y el Ajax también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Feyenoord vino jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Ajax también viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, tercera victoria para el Ajax, cuarta victoria para el Ajax y quinta victoria para el Ajax, es decir que el Ajax es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Feyenoord como local. El Feyenoord como local tiene 5 victorias de 5, se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Ajax como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Ajax juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Nos vamos a ver en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Feyenoord está en la posición 1 con 37 puntos y el Ajax en la posición 4 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana el Feyenoord y un 26% a que gana el Ajax. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si es nuevo canal y te está gustando el video, no te olvides suscribirte, dando el botón de suscribirse y activando la campana. Si tienes una consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en el descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.